pero el Evangelio es uno. El problema es que dice la palabra del Señor que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Digan conmigo, ministros competentes de un nuevo pacto. De un nuevo pacto. ¿Le entiende eso o no le entiende nada? Ministros competentes de un nuevo pacto. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, dice Pablo. ¿Sí? O sea, tengo aproximadamente 30 pasajes bíblicos, y no versículos bíblicos, 30 pasajes bíblicos para que nosotros entendamos que el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo porvenir. Yo todavía estoy escuchando, y esto vino por una inquietud, que el jueves yo cuando venía para aquí estaba escuchando una radio. Y lamentablemente tuve que escuchar cosas de gente de renombre, ¿sí? Pastores, ministros de renombre, cómo utilizan el Antiguo Testamento como algo a un acontecimiento actual. Le voy a dar un ejemplo, y no lo di el jueves, un ejemplo rápido, que yo lo hablé con mis hijos, lo hablé en mi familia, pero quiero que entendamos esta parte. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Ya no el pacto de Sinaí, sino que el pacto de la sangre de Jesucristo, de la redención. Después va el mensaje, así se van a tener que aguantar. ¿Sí? ¿Se aguantan o no? Porque esto es para salir de lo que habíamos hablado el domingo pasado, que la ignorancia nos sale más caro que la sabiduría. ¿Sí? Hoy le estaba diciendo a Rubicel que me interesó porque Suiza cerraron 3 cárceles, porque no tienen preso. Me fui a indagar si era cierto. Y con certeza, hay cosas que están en inglés, no le entendí mucho, pero con certeza lo que está en español pude entenderle. ¿Por qué cierran cárcel en algunos lugares y hay otros no sabemos a dónde ponerlo? ¿Por qué? Porque la ignorancia nos sale muy caro, la verdad. Y eso te trasládelo cuando nosotros venimos a la iglesia. ¿Sí? Si nosotros, y voy al grano, decían, no voy a dar el nombre porque no es con el nombre, es contra el espíritu, ¿sí? Que el oro, no se usaba el oro y estaba prohibido usar el oro porque el oro era la veneración del dios Sol. Por eso todas las personas que usan oro están venerando al dios Sol. Estoy hablando de gente de renombre. Si usted dice Sila, no lo conoce nadie. Ah, Sila, ¿quién es? Ah, lo conoce la mamá, conocen los hijos, la esposa, nada más. No lo conoce. Estoy hablando de gente de renombre. Por eso tenían prohibido que las mujeres usen aretes, que usen cadenas. Desde el próximo domingo, el oro al loro, ¿sí? Porque se adoraba al dios Sol. Y mire, tenemos versículo bíblico para todo. Y toma que el becerro fue hecho de oro y cuando el oro lo agarró, lo esparció, lo quemó, lo disolvió y se metió entre medio de la arena y ya nunca más usaron oro. Y dicen, ¿por qué es muy importante el día sábado? ¿Sí? Y no el domingo, porque el domingo es el día del dios Sol y todos los que hacen reunión y culto el domingo. Mira, Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. El Jesús que le predicamos, el Jesús que me redimió, el Jesús que salvó mi vida, es Dios del lunes, del martes, del miércoles, del jueves. El día que los sistemas tengamos que trabajar el domingo, ¿cuántos creen que aquí en Cancún se trabaja más los domingos o los fines de semana que los días de semana? Se trabaja más, ¿sí? Ustedes vayan a las plazas, ustedes se van a dar cuenta que se trabaja más el fin de semana. Entonces yo no me puedo encasillar de que el día que nosotros no nos podamos congregar el domingo porque el bendito Leyes sacó algo que no podemos, hay que cerrar porque no hay que hacer ruido, porque esto, porque otro, mire, no sé, porque puede haber nos congregamos el lunes, ¿qué problema hay? Si Dios también es Dios del lunes. Y si nos dice no se puede congregar a la mañana en la luz del día,
nos congregamos a la noche, ¿sí? Nos congregamos a la noche porque Dios es tanto Dios de la mañana como del día como de la noche. Primera de Corintios capítulo 10 del verso 5 en adelante, vamos a leer. O sea, las cámaras se vuelven locas, pero no importa. Una cita. La segunda cita es Hebreos capítulo 11, verso 39, verso 40. Quiero que quede bien entendido. Tengo para darle aproximadamente pasajes nada más, aproximadamente unos 30 a 32 pasajes. Como a ver si una centena de versículos bíblicos, a donde habla que el Antiguo Testamento es sombra y figura. Que usted no tiene que ir a un tabernáculo, usted es el tabernáculo. ¿Sí? Que ya la bendición que Dios tiene no está externo, sino que Dios dice ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Que el que está en Cristo, nueva criatura es. Usted nunca espere una emoción externa para activar lo que usted mismo puede generar internamente. Si decimos que tenemos a Cristo en nuestras vidas, entonces esto es un rollo que no acabamos más. Nos vamos a pasar otros 2000 años y que no vamos a avanzar al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque todavía estamos anclados en el Antiguo Testamento. Hermanos queridos, nuestros salmistas tendrían que ser mejores que los salmistas de los salmos que tenemos allí, ¿sí? En la Escritura. Tendría que ser mejor, más inspirado en el Espíritu Santo para hablar sobre la gracia. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 10. Dice que diligentemente indagaron para quién era esta gracia. O sea, voy a explicar esto. Dice que indagaron, buscaron, ¿sí? Ellos, siendo profeta, por eso cuando Jesús dice que Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas, ¿es verdad? Pero aún, dice, en el reino de Dios, el más pequeñito es más grande que Juan el Bautista, o que Juan el Bautista. Jesús lo dijo. Entonces, todos los profetas, tanto Elías que estamos viendo ahora, tanto Eliseo, todos los profetas, tanto como la teología le llamó profetas mayores, profetas menores, todos ellos indagaron sobre esta gracia. ¿Se acuerdan de Job? De todo lo que pasó Job. Es el ideal, el hombre ideal. Todos nos gustaría ser Job de capítulo 1, pero a nadie le gusta ser Job hasta el capítulo 40. ¿Sí? Que diga Dios, wow, ¿viste mi siervo Job? No hay nadie como él. ¿Sí? No hay nadie como él. Pero tenemos que saber que también hay capítulo 1, pero también hasta el capítulo 42, Job. Que pasó sufrimiento, padecimiento. Y esto habla precisamente de una representación de lo que pasa en la iglesia también. Pero Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, porque él lo vio de lejos. Canaán es el prototipo de la tierra por conquistar. Ya no es una tierra física, sino que mi tierra está acá. Por eso dice la palabra del sembrador, cae en buena tierra. ¿Sí o no? Y produce. Y da fruto. ¿A cuánto? Al 100%. Entonces Canaán no es un lugar geográfico en la gracia, sino precisamente una posición de mentalidad en nuestras vidas. ¿Me están dando a entender? ¿Me estoy dando a entender entonces? Entonces dice, ¿para quién era esta gracia? Y ellos indagaron para quién era esa gracia. ¿Para quién hablaba el Señor? Que profetizaban, que ellos hablaban. Y todo es sombra y figura de lo que iba a venir. No se divorcie el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que sigue diciendo en el verso 11 y verso 12?
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros ¿No era para quién? Cosas. No eran para sí mismos, aquellos que profetizaron. Dice, y ellos indagaron y preguntaron, ¿es para nosotros? No, no eran para sí mismos. No era para sí mismos, sino que era para nosotros. Sigue, perdón, Claudia. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Escúchenme. Qué mayor gloria que los ángeles anhelan ver lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabes lo que pasa? Que no han acostumbrado a lo espectacular y hemos despreciado lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Que usted esté acá y usted haya pasado por conflictos. El Satanás, si no lo pudo detener en algún momento y usted puede estar aquí en este lugar, esa prueba es superada. Hermanos queridos, si usted va a clase y un día que le dan una prueba y le dice, mamá, mira, la maestra me puso un 0 en una prueba, pero tú sabes cómo aprendí en esta prueba. Usted está reprobado. Y esa prueba se la van a dar más adelante. ¿Sí? Pero cuando usted ha dicho, sí, yo voy a escuchar, a recibir palabra del Señor, por más que venga lo que venga, yo voy. ¿Sí? Usted ha superado esa prueba, pero Satanás le tiene otra preparada para más adelante. ¿Sí? Por eso dice ahí la palabra del Señor que ellos indagaron para quién era esa gracia. Ellos indagaron con diligencia para ver quién es esa gracia. Dice, manifestado por el Espíritu, dice que aún los ángeles anhelan ver. Hermanos queridos, tú y yo estamos haciendo una labor que los ángeles anhelan ver. Que los ángeles necesitan presenciar. Que los ángeles anhelan estar en ese lugar. ¿Y saben que los ángeles no se activan si la iglesia no se activa? Salmo dice que escuchan la voz de su precepto y acatan la voz de sus preceptos. Los ángeles no se mueven si la iglesia no se mueve. ¿Qué es lo que tiene la religión? La religión es que adora ángeles. Eso es idolatría. Pero si yo como un hijo de Dios, que estoy en la gracia, recurro al Padre, le pido en el nombre de Jesucristo, Dios va a saber qué manifestación de ángeles va a mandar alrededor de nuestras vidas o alrededor de nuestros hijos. O cuando yo salga a la carretera, cuando yo salga a un viaje. Los ángeles no están para predicar la palabra del Señor, sino que los ángeles precisamente son para guardar nuestras vidas. Cosas que los ángeles no fue la misión para ellos. Porque cuando fue el ángel a llamarlo a Pedro, que estaba en la casa del curtidor, del Simón, le dice, ve, predícale a Cornelio que están reunidos con toda su familia y todos sus amigos. ¿Por qué no le predicó el ángel? Porque no es asignación de ángeles. Pero sí, un ángel es un mensajero. Así como Satanás tiene mensajeros, Dios tiene mensajeros. Y fue y buscaron a Pedro, y los ángeles fueron a Sodoma, y los ángeles se le presentaron también a José, y los ángeles se le presentaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero son mensajeros, hacen una labor en nuestras vidas, a favor de nuestras vidas. Pero si la iglesia no hace nada, los ángeles no se activan. No, llámame el ángel Pedro que me llevo bien con él. No, Dios, ahí el que organiza y ordena y tiene autoridad es Dios ahí. Cosas que los ángeles anhelan ver. ¿Sabe lo que es esperar miles de años para ver la manifestación del Espíritu Santo en las personas? Y las personas como hijos de Dios volverse al nuevo pacto. Dios dice, esto no han entendido nada. Hay gente que habla en lengua, pero sin embargo nunca se dieron cuenta que vivían en la gracia del Señor.
Entonces, ¿de qué me sirve hablar en lengua si yo no sé que vivo en la gracia del Señor y que Cristo vive en mí, en mi corazón? Por eso, cosas que los ángeles anhelan ver. Parece que nosotros tomáramos la predicación o la palabra del Señor como algo trivial. Es un mensaje más. Es algo, un mensajito, qué sé yo, me calma la conciencia y que eso. No. Estamos en las grandes ligas. Y es lo que nos dice la palabra del Señor. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, 39, 40. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cosas que usted está haciendo, la manifestación del Espíritu Santo, los ángeles anhelan participar y presenciar lo que usted está haciendo. Si lo hace por el Espíritu de Dios. ¿Me estoy dando a entender o no? ¿Sí? Quiero romper con la tradición. Siga, perdón. Hebreos 11, 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, ¿qué dice ahí? Que dice que ellos tuvieron mejor, por el ejemplo que tuvieron. Dice, no alcanzaron la promesa, aunque fueron buenos ejemplos. ¿Acaso ellos y nosotros no somos todos hijos de Dios? ¿Hará diferencia Dios de hijo entre hijos? Acá Dios hizo diferencia. Pero Dios había preparado de antemano algo mejor para nuestras vidas, que es la gracia del Señor. Ustedes saben que cuando le preguntan a Jesús, le dicen, y Jesús, ¿por qué perdonas pecados si solamente Dios perdona pecados? Jesús le dijo, ¿qué es más fácil decir, levanta, toma tu lecho y anda, o ve y sé salvo? ¿Qué es lo que es más fácil? Y ahí hay un cuestionamiento que tenemos nosotros. Más fácil ser salvo. Sí, porque no tiene que dar la vida usted. Pero a Jesús le faltaba dar la vida todavía para que la gente sea salvo. ¿Ustedes saben que no éramos salvos si Jesucristo no daba la vida? Entonces, hacer un milagro no proviene precisamente del hombre. Hacer un milagro proviene de Dios. Pero salvación proviene de dar la vida y es por expiación de todos los pecadores y que todos amen y quieran a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice que ellos, aunque tuvieron buen testimonio, dice que ellos no alcanzaron para reservarnos a nosotros algo mejor, que era la gracia del Señor. Por eso, tanto David como Abraham, como Ruth, como todos los antiguos, tuvieron que ser reservados en un lugar, en un hall, en un living, ¿sí? Hasta que Jesucristo muriera o diera su vida en la cruz del Calvario. Hermanos queridos, yo creo que nos estamos tragando mucho el engaño que tiene la religión y que tiene la filosofía, que tiene la nueva era. Y estamos haciendo y recurriendo al antiguo pacto en vez de avanzar a la gracia del Señor. ¿Sí? A la gracia del Señor. ¿Qué es lo que es la gracia? No busque externamente lo que ya tienes internamente. ¿Sí? No busque que alguien haga contigo lo que tú puedes hacer con el mundo. Porque a veces nosotros buscamos el emocionalismo, a veces buscamos un montón de cosas que nos activen cuando nosotros tendríamos que estar activados por comunión con el Espíritu Santo. Por eso Pablo puede decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él vivía activado en el Espíritu de Dios. Porque si no vamos a caer en ritos y miles de ritos vamos a caer, miles de liturgia que no avanzan al propósito de Dios. Y tenemos que ver que nosotros no hemos convertido. Hoy hay iglesia o como iglesia, y yo me voy a tomar en primer lugar, que como iglesia a veces caemos en los ritos. Caemos en los ritos, por eso existen también los vendedores de ilusiones.
de la agüita milagrosa, de la arena del Jordán, del maderito, y te venden astillas del madero. Y si usted es sanado de cáncer, le sale $1,000. Hermanos queridos, tenemos que desnudar todo eso, tenemos que descubrir el engaño que hay, porque si no, no alcanzamos a vivir en la gracia del Señor. Porque hay mucho engaño. Porque sabe el mundo por qué funcionan estos lugares a donde se venden ilusiones. Porque sabe que nosotros somos doctrinalmente y tradicionalmente, somos idólatras. Tenemos que ver que si a nosotros nos dice, usted se va a sanar de cáncer, pero tiene que tomar el agua del Jordán, y por más que la saquen del drenaje, usted se la toma. ¿Saben por qué? O la tomamos. ¿Saben por qué? Porque somos tradicionalmente adoctrinados con tradiciones, ¿sí? Y aún idólatras. Tenemos que ver, queremos amuleto. Hermanos queridos, a mí me tocó ir a predicar, y yo cuando voy a predicar a otros lugares me doy cuenta que una vez cruzando por un lugar de estos, ¿sí? Salían la gente y mujeres salían con una palma. ¿Por qué? Porque era la semana de la palma. Palma era la hoja como de la palmera, ¿sí? Y salían todos. Y te costaba. ¿Por qué? Porque tradicionalmente no han conquistado con religión, con ídolos, y todavía sigue ese espíritu entre medio nuestro, que necesitamos ver, necesitamos tocar, necesitamos palpar. Que a veces no le podemos levantar un culto a Dios a solas, sino que tenemos que llegar a un lugar que le llaman culto. Por eso volvemos al antiguo pacto. Volvemos al antiguo pacto. Y las cosas que enseñaban en el antiguo pacto llegan a ser predominante y llegan a ser tan espiritual para nosotros. ¿Quién dijo que tocar el pandero era más espiritual que tocar una batería? Porque te enseñan que el pandero ahuyenta a los demonios y que la batería la usan para atraer malos espíritus, porque cuando los pobrecitos, del África tocaban el pandero, venían los brujos y Mira, todo es santo para lo que es santo, para el que es santo. Que los estandartes, no sé, y le buscamos un montón de filosofía y de cosas en la Biblia que la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Y la gente, como pasó con el pueblo de Israel, cuando ellos habían pecado, y vean la vida de Elí, del sacerdote Elí con sus hijos Ofni y Fine, y un pueblo que creía porque se metían en el templo donde estaba Jehová, que no lo iban a matar porque sus enemigos ya lo venían matando a todo, y que ellos, porque creían que se iban a meter al templo, que no iban a entrar al templo los enemigos. El problema es que Dios ya no estaba en el templo y los mataron a todos. ¿Por qué? Porque para ellos el templo era sagrado y no podía entrar un impío o un perro, como dice la Biblia, que el gentil era considerado perro en la Biblia. Y eso nos pasa, ¿saben por qué? Porque nosotros quedamos en tradiciones y no avanzamos a la gracia del Señor. ¿Qué es lo que dije? 1 Corintios capítulo 10, vamos a leer del verso 5 en adelante. ¿Quién lee? Lo leo yo. Bueno, léalo. Dijo 1 Corintios 10. 10 del 5 en adelante, por favor. Usted me dice hasta dónde, ¿eh? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes.
Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ok, muy bien, gracias Claudia. Entonces, ¿para qué fueron escritas? ¿A quién tenía que amonestar Dios? A nosotros. Dice, estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros, para que no cometamos lo mismo que ellos cometieron, ¿sí? Dios tenía mayor gracia para nuestras vidas. Dios dice, quedaron postrados en el desierto, quedaron postrados en el camino, no llegaron a ningún lado. ¿Saben por qué? Porque desobedecieron a Dios. Y todas estas cosas acontecieron y quedaron escritas. Dios dice, escríbeme esto porque los que van a vivir en gracia, todos aquellos que van a venir después de Cristo, quiero que vean esto para que ellos no cometan lo mismo que cometieron ellos y que quedaron postrados en el desierto. Canaán no es un lugar en el cual se va a transitar, Canaán es un lugar en el cual se va a poseer. Toda batalla está librada en el nivel de los pensamientos. Toda batalla está librada al nivel de los pensamientos, ¿sí? Por eso, cuando viene el enemigo, cuando vienen las tinieblas en nuestras vidas, ahí tenemos que librar nuestra batalla espiritual. Ese es nuestro Canaán. Esa es la tierra donde fluye leche y miel, a donde tú vas a ser bendecido por lo que vas a hacer y lo que vamos a hacer conforme a nuestros pensamientos, ¿sí? Para que todo aquello que Dios hable en su palabra, nosotros lo podamos poner por obra en nuestras vidas y poder nosotros entrar en el sistema de Dios y negarnos al sistema anti Dios. Como primer punto, si quieren anotar, el liderazgo con mentalidad de huerta. Hay un liderazgo de mentalidad de huerta. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15, en la traducción actual nos dice, las zorras pequeñas causan daño a nuestras viñas. Ayúdennos a atraparla, pues nuestras viñas están en cierne o están en flor. Eso es lo que dice la traducción actual, ¿sí? La importancia de cuidar nuestra viña. Y nuestra viña representa nuestra casa, representa nuestro hogar, representa la iglesia, ¿sí? Porque dice que Jesucristo es la vid verdadera, nosotros los pámpanos, nuestro Padre Celestial es el labrador. Y acá vemos un acontecimiento histórico, real, que sucedió, pero la verdad está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Nabot es una figura de brote, de fruto. Usted es un fruto de la palabra del Señor, ¿sí? Este es un fruto. Cantar de los Cantares dice, cásennos las pequeñas zorras que echan a perder nuestras vides incierne, los que están en brote. ¿Ve? Las zorras pequeñas dice que se trepaban a las viñas, ¿sí? O que se trepaban a la vid y la echaban a perder, la desgajaban, rompían las ramas. Por eso las zorras, acuérdense cuando Jesucristo le dice, vayan, díganle a esa zorra. ¿A quién le decía? ¿A quién le decía cuando le dicen, vayan, díganle a esa zorra? ¿Con quién se refería? Al poder político. Le decía a Herodes, porque Herodes lo quería matar a Jesucristo. Hay cosas que quiero explicar, no se las voy a poder explicar, ¿eh? Y Herodes lo quería matar a Jesucristo. Y Jesucristo le dice, todavía no ha llegado mi hora, vayan y díganle a esa zorra que las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido. Todo eso es una representación, una tipología. Nido, ¿sí? Las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre, dice Jesucristo, no tiene a dónde reposar, descansar su cabeza. ¿Sabe lo que dice
el liderazgo de mentalidad de huerta, que Jesús no tenía almohada. Yo me muero de una depresión si Jesucristo no tiene almohada. ¿Saben por qué? Porque hay un liderazgo con mentalidad de huerta, que no quiere ver una viña. ¿Por qué? Porque tienen tanto abuso de autoridad, que son los protagonistas de querer, por un espíritu engañoso, destruir una huerta. Porque una huerta es para consumo personal. Yo planto cebollita, es para mi consumo. Yo planto naranja, es para mi consumo. Pero una viña, como dice Jesucristo, que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y que vamos a llevar buenos frutos. La vid está representado por la palabra del Señor, que trae gozo a los hombres. Que está representado que no es la vid para consumo personal, sino es para un consumo mundial, universal, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos mentalidad de huerta, todo lo que yo hago y todo lo que yo trabajo es para mi consumo personal. Por eso la iglesia tiene que salir de la mentalidad de huerta, a donde yo siembro para mí, cosecho para mí. Porque llegará en un momento en el cual usted se le va a terminar la huerta y va a terminar siendo un olvidado por la historia y por Dios, ¿sí? Porque tenemos esa mentalidad de huerta. Señor, bendíceme, Señor, dame, prosperame, conseguime, ¿sí? Tráeme una novia así, tráeme un novio así, tráeme esto así. O sea, esa mentalidad de huerta. Hermanos queridos, está bien, yo me la paso orando por usted porque hay una mentalidad de vid. Cuando tú tienes una mentalidad de vid, cuando tienes una mentalidad de viñedo, tú haces para que otros tengan gozo. Pero cuando hay una mentalidad de huerta, cuando tiene un rey, no estoy hablando no estoy hablando de una persona olvidada por ahí, era un rey, era un primer mandatario, que por un espíritu engañoso, egoísta, perverso, le quiere quitar la huerta a un hombre, o le quiere quitar la vida a un hombre que producía no tan solo para él, sino que producía para los demás. Es un trabajo, la huerta, trabajo para producir para mí. Qué raro, parece que esto que fue escrito hace 3000 años se repite en el día de hoy. ¿Sí? Nosotros nos tendríamos que cuidar, porque recién habíamos visto un pasaje bíblico, dice, para que no murmuremos como ellos murmuraron. Hermanos queridos, si nosotros murmuramos en contra del gobierno, tendríamos que tener un espíritu mejor que el gobierno. El gobierno tiene mentalidad de huerta, porque no le interesa destruir manglares para ponerse a edificar. Total, yo estoy 2 años más, me llevo la lana y me voy. Quédense con lo que ya hice negocio yo para mí, para mi hijo, para mis nietos. Y digo yo, si el día de mañana te viene a pedir tu alma, ¿dónde va a quedar todo lo que acumulaste? Es como dice el Señor. Pero mientras que hay mentalidad de huerta, ¿qué me importa? Me importa Nabot. ¿Qué me importa los frutos? ¿Qué me importa los brotes? ¿Por qué? Porque son zorra, como dijo Jesús. Vayan, díganle a esa zorra, ¿sí?, que él tiene guarida. ¿Qué quiso decirle? Que cuando te apuran te escondes. Yo no me escondo, dice Jesús. Y así tiene que ser un líder. A ver, van a caer presos todos los pastores porque esto. Vamos a predicar en la cárcel, no tengo ningún problema yo. ¿Sí? A ver, ustedes que critican al gobierno, a ver, los voy a buscar del ministro de Economía, a ver si... ¿ve? ¿Qué podemos poner nosotros? Por eso es muy importante que los jóvenes estudien, que los jóvenes se capaciten, para que cuando nosotros vamos a hablar del gobierno, no, si tenemos los mejores acá, a ver, venga Julito, póngase de ministro de Economía, aprenda un poco y vamos a ponerle mejores gente santa, pura, íntegra. Pero vamos a criticar y no tenemos nadie. Estamos murmurando, ¿sí? Pero Jesús dice, díganle en esa zorra, porque las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido. Las aves del cielo estaba como representada como ¿quién? Viene el maligno y roba la palabra. ¿Me está entendiendo? Yo porque no ir a los pasajes bíblicos, quiero que ya me entiendan. ¿Sí? Roba la palabra.
Pero dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar y reposar la cabeza, donde no tiene descansar. Y no es que le faltaba una almohada y una casa a nuestro Señor Jesucristo. Es que el cuerpo estaba tan inmaduro que era inhumano ver, o era algo ilógico, algo anormal ver una cabeza madura como es Cristo y no tener un cuerpo maduro. ¿Qué pasó con el audio? No tener un cuerpo maduro. Por eso el cuerpo de Cristo tiene que madurar. El cuerpo de Cristo tiene que salir de la filosofía barata que tenemos a veces, en el cual si yo no veo, no creo, porque Dios dice, ¿quieres ver? Tienes que creer primero. Que nos vamos al Antiguo Testamento para ver qué cosas son santas, para ver tenerlo de amuleto. Hermanos queridos, mi padre me preparaba cuadritos para que yo leyera y podía refrescar mi mente y para que eso se me pegara. No sé si le ayudó o no le ayudó a mi padre, pero yo creo que le dio resultado. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio. Tener la palabra del Señor escrita, para que la vayamos leyendo, para que la vayamos repitiendo. Pero no es para que mi casa esté llena de salmos y soy el primero que traigo los demonios a mi casa cuando me enojo y la insulto a mi esposa, cuando pateo el perro que no tiene nada que ver, cuando insulto a mis hijos. Puedo llenar mi casa de cuadritos de buenos salmos y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, pero yo soy, cuando abro la boca, soy una cloaca. Por eso sombra, figura. Me pregunto yo, ¿qué queremos ser, sombra o queremos ser figura? ¿Sí? Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Tenemos un liderazgo que se enoja, que se molesta, porque un simple hombre como era Nabot, que a donde no tenía injerencia en la política, no tenía injerencia en la religión, no tenía injerencia en el poder militar, le dice, no te vendo lo que yo he recibido por heredad de mis padres. Nunca venda sus convicciones, ¿sí? Nunca venda su integridad, jóvenes. Porque Dios, así como Dios tuvo una María para incubar al Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador, usted no tiene que vender su santidad, su integridad, ¿sí? Usted no, papá, no tenemos que vender nuestra integridad. Marido de una sola mujer. Porque el mundo estila otra cosa, ¿sí? Pero sin embargo, el tiempo que nosotros estamos viviendo y lo que se está preparando para con nuestros hijos, varones, jovencitos, que hoy usted vive sola con su mamá. Mamá, yo le recomiendo, conserve a sus hijos varones, porque el día de mañana sus hijos que vivan en integridad va a ser la cosa más preciada que va a haber en el mundo, sobre la tierra. Yo la vez pasada dije, nos faltan hombres en nuestras sociedades. Nos faltan hombres. Varones tenemos un montón, pero también se quieren operar. Pero cuando usted guarda un hijo, una hija en santidad, en pureza, va a ser valor preciado en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que hace Nabot? Nabot dice, yo no te vendo lo que me heredé de mis padres. Es una viña. Pero ¿qué hace qué es lo que hace el espíritu religioso, político, militar? Que siempre es un trípode que lo vamos a tener. Vean que cuando Jesús, no vamos ya a la cita, cuando Jesús da su vida en la cruz del Calvario, los ancianos, los sacerdotes llaman a los soldados y le dicen, digan ustedes que vinieron sus discípulos, se robaron el cuerpo, que no resucitó, que se robaron el cuerpo. Y dice que dieron mucho dinero. Dice que dieron mucho dinero por una mentira. ¿Sabe cuáles son los ACAP? Aquellos que critican las ofrendas, los diezmos, las primicias.
¿Sí? Pero por mentira se puede dar mucho dinero. ¿Sí o no? Se puede dar mucho dinero. Pagamos una mentira y la bronca que me da a mí, que ya no hay democracia dentro de las televisoras. Aún así son compradas para decir lo que quieren escuchar el pueblo. Hay cosas que no me quiero meter, pero hay cosas que no se trague todo lo que dicen los medios de comunicación. Que Dios nos dé luz y entendimiento, porque se levanta una generación que por el Espíritu, ¿sí? Que por el Espíritu, ellos están viendo que Dios va adelante nuestro. Y a veces nosotros nos hemos retrasado en el propósito de Dios. Póngase la mano en el pecho. Hoy no voy a hacer pasar a nadie para que oremos, pero le vamos a pedir a Dios: Señor, dame entendimiento, dame luz. Señor, para no estar anclado en el antiguo pacto, sino que se nos revele la gracia y el favor inmerecido que de una vez por todas Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario.